En Impacto Informativo, el diálogo con nuestros invitados. 7 de la mañana con 43 minutos en la línea telefónica, el principal de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, doctor Mauricio Alarcón, a quien saludamos muy atentamente en este lunes 5 de octubre. Quisiera, por favor, su reflexión frente a este testimonio del ex asambleísta Daniel Mendoza y de sus asistentes ante la Fiscalía, en especial del señor Franklin Calderón, de cómo se tomaron las agencias estatales como la Agencia Nacional de Tránsito en la provincia de Manabí, de cómo aparentemente percibieron dinero de los trámites y de las multas y de cómo éstas llegaron a manos de los asambleístas. ¿Estos testimonios escalofriantes son creíbles? Doctor Alarcón, buenos días. Buen día, Edgar, y un saludo a nuestra audiencia del Impacto Informativo y de Radio La Única. Pues esto parece ser el cuento de nunca acabar. Los hechos siguen avanzando en un caso de reparto de hospitales, como se le ha conocido, que al parecer no solo involucra hospitales, sino incluso otras instituciones. Hace pocos días, el señor Franklin Calderón rindió testimonio, revelando no solo la ruta del dinero, como se conoce, el camino que siguió el dinero que venía de las coimas, específicamente en este caso en el proyecto relacionado con el hospital de Pedernales, sino que incluso ha mencionado algunos otros temas respecto a la corrupción en este punto, incluyendo ya incluso con montos, valga la redundancia, algunos legisladores que aún se encuentran en funciones, y también, como bien lo has mencionado tú, involucrando acciones en otras instituciones públicas, como en este caso hasta las instituciones relacionadas con el manejo del tránsito, ¿no? Así es que estamos frente a un caso de corrupción que al parecer no tiene fin, y seguiremos conforme avanza la investigación de la Fiscalía y las actuaciones de la justicia, viendo qué más se hizo con recursos que nos pertenecen a los ecuatorianos y que debían haberse destinado única y exclusivamente, en este tema puntual, a la construcción de una obra pública relacionada con el sector salud para atender las necesidades de una provincia que quedó devastada por el terremoto de 2010. Bueno, pero ahí la gran reflexión es, este es el modus operandi como se ha estado moviendo la Asamblea Nacional. A esto se refería el presidente de la Asamblea cuando hablaba de que 60 de sus miembros están siendo investigados. Nace la duda, lamentablemente, de gran parte del Poder Legislativo cuando se han evidenciado este tipo de delitos y de irregularidades. Por supuesto que sí, Edgar, y es quizá uno de los temas más graves y sensibles. La Asamblea Nacional es el órgano de representación por excelencia. Es el reflejo pleno de nuestra sociedad. Ahí está, por algo se denomina así, nuestros representantes, los representantes de la ciudadanía. Saber que no solo uno, sino decenas de legisladores están siendo investigados y procesados judicialmente por corrupción. Que ahora, como he dicho, a través de declaraciones del señor Calderón, le pongan nombre, apellido y hasta montos de la corrupción, y ojo, montos significativos, lo que hace es pensar que eso no es simplemente un órgano de representación, sino que es visto por muchos políticos como el espacio perfecto para el reparto, para la corrupción, para la negociación de votos, más aún de cara a un proceso electoral como el que se nos viene en febrero, y que nuevamente presentará fuerzas políticas fraccionadas al interior de la Asamblea Nacional, ninguna con una mayoría que no requiera de alianzas, de pactos y de negociación, nos hace temer de que la historia se repetirá. Así es que en este momento es responsable que los ciudadanos empecemos a ver, en primer lugar, quiénes son los procesados actualmente, cuántos de ellos intentan quedarse en la Asamblea Nacional por la vía de la reelección. Son algunos, no son un número considerable, pero los hay, por supuesto, y pues también que echemos ojo a las fuerzas políticas que los auspician, estimado Edgar, porque la situación no es solo de personas, la situación es de organizaciones políticas, y por lo visto aquellas que obtienen 1 o 2 escaños
terminan siendo el caldo de cultivo perfecto para la compra-venta de votos y para la corrupción al interior de la Asamblea Nacional. Bueno, pero antes sí habría que analizar un poco la idoneidad de los declarantes, ¿no? Porque de todas maneras estas son personas que están detenidas. Los acusados, los legisladores, niegan haber participado en este afer, y sobre todo la ministra de Gobierno, María Paula Romo, se desmarca totalmente de estas acusaciones e incluso los califica de cínicos, particularmente a Mendoza. Puede ser, Edgar. Lo único cierto es que las declaraciones tienen que ser investigadas por la justicia. Una justicia que además debe actuar de manera independiente y no por simpatías o antipatías hacia determinados personajes. Por supuesto, declaraciones van, declaraciones vienen, unas serán ciertas, otras no lo serán. Le corresponde a la justicia investigarlo. No obstante, la información que se aporta en este testimonio anticipado del denominado cajero, la persona que era encargada de administrar las coimas, pues podría aportar elementos para que la Fiscalía haga una investigación exhaustiva. No se trata acá de declaraciones van, declaraciones vienen, porque si vamos por esas, incluso, por ejemplo, los miembros de la familia Bucarán que han clamado inocencia durante tanto tiempo no estarían hasta con prisión preventiva. Así es que lo que le corresponde en estos casos, ante declaraciones tan graves, porque no hay que desconocer la gravedad de estas declaraciones políticas, es permitir que la justicia actúe de manera independiente y que el cajero o el banquero y sus declaraciones terminen siendo investigadas y se llegue a una conclusión. Puede ser simplemente una cifra, un dato, un nombre sin sustento, como puede ser quizá la punta del ovillo para descubrir muchas otras cosas más. No creo, en lo personal, que esto se limite simplemente a si el señor Mendoza consiguió o no un proyecto político, su movimiento, si el señor Mendoza consiguió o no dinero para ese movimiento político, pues todos sabemos además, en este caso en específico, que la cantidad de recursos que se ha perdido por corrupción, específicamente en la obra que se discute desde hace pocos días, que es la construcción del hospital de Pedernales, es millones de dólares. No son 10,000, no son 50,000, y en realidad el monto no importa, pero en este caso hay que ver dónde quedaron esos millones de dólares de coimas, y en este caso pues se ha mencionado, se ha investigado y hay indicios de que efectivamente se fueron para acciones de corrupción. Ahora, el Estado ecuatoriano actualmente tiene el compromiso de erradicar la corrupción. ¿No se queda esto en una serie de declaraciones de sus principales dignatarios y todavía más como una serie de posiciones líricas, la de los centenares de candidatos que van a salir, pues con el mismo planteamiento, con la misma frase, con el mismo eslogan? Exacto. Y es ni más ni menos que una cantaleta. Sí. Esa es la palabra más adecuada. Y exacto, o sea, son declaraciones, o sea, todo el mundo sabe que en este momento la corrupción es el discurso de moda. Que quien prometa o quien anuncie luchar contra la corrupción va a ser visto con buenos ojos por la ciudadanía. No obstante, para luchar contra la corrupción se requiere legitimidad, Edgar. No cualquiera puede hacerlo. Y pues en este caso en específico, como bien lo he dicho, se ha convertido en la cantaleta del momento. Esas frasecitas cliché de caiga quien caiga, llegaremos hasta las últimas consecuencias. Lo que queremos los ecuatorianos no son discursos, sino acciones. Y esas acciones no se han visto plasmadas hasta el día de hoy. No por un caso de alta relevancia política vamos a decir que ahora Ecuador lucha frontalmente contra la corrupción. Cuando, por ejemplo, y así lo hemos mencionado durante los últimos meses, se hizo el anuncio cacareadísimo de que se iba a conformar una comisión de expertos internacionales con el apoyo de Naciones Unidas, cuando actualmente ni hay comisión, ni hay expertos, y les debemos mucho dinero a esos señores que además, confiando en la palabra de los discursos políticos, comprometieron recursos personales para ir y venir a Ecuador. No se diga otros casos. ¿Dónde están las leyes anticorrupción? Y no me refiero a una en específico, Edgar, pero se han presentado
innumerables proyectos de ley para reformar el Código Orgánico Integral Penal, para recuperar los activos mal habidos, para perseguir a los corruptos en las instancias. Hemos presentado incluso desde la ciudadanía, con el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, un proyecto de ley de prevención de conflictos de interés. ¿Qué pasa con esas leyes? ¿Qué pasa con la agenda legislativa anticorrupción? ¿Hay algún interés particular de nuestros representantes de que estas leyes no se aprueben? ¿De dejarle, entre comillas, del muerto al nuevo periodo legislativo? Yo creo que hay que actuar con seriedad y sobre todo con responsabilidad. En los próximos días iniciará formalmente ya el proceso electoral, cuando sepamos quiénes son candidatos. Estamos a pocas semanas de que arranque la campaña electoral, Edgar. Y ahí oiremos discursos y discursos y discursos, cuando los ecuatorianos queremos más acción, menos palabras. Y que no simplemente se agarre un caso como caso bandera, mientras el resto de corruptos siguen campeando libremente en este país. Bueno, dice el dicho, ¿no? La mujer del César debe ser y no solo parecer. ¿Los candidatos tienen las credenciales necesarias para hablar de una lucha anticorrupción? Hay muchos de esos candidatos que tienen una serie de problemas con la ley en estos momentos. Por supuesto que sí. Y aparte de eso, Edgar, creo que hay que empezar a hacer un ejercicio desde la ciudadanía. Y en ello nos hemos comprometido Ciudadanía y Desarrollo y algunas otras organizaciones de la sociedad civil. Para, en primer lugar, transparentar las hojas de vida de los candidatos. Porque, obviamente, mientras están en campaña, ellos nos van a decir sus mejores cualidades, cuán perfectos son para ocupar el cargo al que están aspirando. Nos dirán sus títulos, nos dirán las obras que han hecho, nos hablarán de su trayectoria, pero solo en lo que les conviene. Así es que el primer ejercicio de ciudadanía responsable es transparentar, como decimos nosotros, vida, obra y milagros de esos candidatos. En segundo lugar... ¿En eso va a trabajar Fundación Ciudadanía y Desarrollo? ¿Está autorizado para eso? Es que para esto no necesitamos autorización de nadie y debería ser un ejercicio, Edgar, de todos los ciudadanos. La Constitución consagra nuestro derecho a participar y hacer control social. O sea, todos los candidatos lo que deberían decir es: venga, investígueme, yo abro mis cuentas, yo abro mi vida. Exacto. Incluso, como ha sucedido en otros países de América Latina, Edgar, deberían hacer públicas, actualmente siendo candidatos, declaraciones juramentadas de bienes, declaraciones juramentadas de intereses, no simplemente aparecer con su mejor sonrisa para tratar de convencernos para votar por ellos. Hay que actuar de manera responsable. Así es que desde la ciudadanía vamos a hacer ese ejercicio. Vamos a invitar a los candidatos a la presidencia y a la Asamblea Nacional a que transparenten su vida, porque de eso se trata. Y que le digan al ciudadano ecuatoriano: este soy yo. Y, por ejemplo, tengo intereses en estos sectores, tengo participación en estas empresas. Y voy a la Asamblea, sí, a representarte, pero échame un ojo porque yo voy a estar ahí también representando a otro tipo de sectores. Ese es el primer ejercicio. El segundo ejercicio, que es fundamental en un proceso electoral como este, es la autoridad electoral trabajando por elecciones libres, justas y democráticas. Trabajando para que los ciudadanos tengamos más y mejor información. Para que la campaña electoral, que se paga con nuestros recursos, Edgar, porque el Fondo de Promoción Electoral sale de tu bolsillo y del mío, que lo que se publicite en televisión, radio, prensa escrita, no sea simplemente una sonrisa, un nombre y un número, sino que conozcamos de manera efectiva los planes de trabajo, los planes de gobierno, qué quieren hacer en caso de llegar al poder. Que esa, entre comillas, publicidad electoral sirva para transparentar las aspiraciones de los políticos en este país. El tema es bien traído porque donde más va a existir todo tipo de debate y tráfico de palabras es en las redes sociales, en lo que no puede ser monitoreado ni controlado. Y aquí vemos, por ejemplo, un tema, Edgar: está prohibida la precampaña, está sancionada la precampaña. Y, por ejemplo, gracias a Facebook tenemos ahora una herramienta a disposición de todos para poder ver quién pauta y cuánto pauta en los spots políticos. Y la mayoría de candidatos a la presidencia de la República ya está en campaña. No se van a esperar al 31 de diciembre. Y están
metiendo recursos, miles de dólares en redes sociales. La campaña va a ser atípica, va a ser una campaña que difícilmente va a tener mítines y caravanas, va a ser una campaña enfocada en medios de comunicación y redes sociales. Y ahí también hay que ser transparente. No se trata solo de que en este caso nos digan cosas bonitas o incluso nos presenten los planes de gobierno. Pero yo, por ejemplo, Edgar, dudo de la honestidad y de la transparencia de un candidato que desde este momento, conociendo la norma electoral, ya la está violando sobre pretexto de que los demás también lo hacen. ¿Cuál es ese candidato? No puede esperar. No, varios, y te lo digo, en redes sociales, en los reportes de Facebook, tú ya tienes pauta pagada por candidatos a la presidencia que van desde el señor Arauz hasta el señor Lasso. Los reportes están ahí, Edgar. Y no es un tema de inventarse o no, tú lo puedes ver. Ahora con esa herramienta que nos dan las redes sociales se puede ver cuánto han pautado. Entonces, no, es que yo lo hago porque los otros lo hacen. Formidable, entonces, si uno viola la ley, violémosla todos. Y así nos seguimos matando y respetando el Estado de Derecho. Esto es inaceptable y nos va marcando la pauta, no solo de lo que va a ser el proceso electoral, sino de cómo puede ser un gobierno en el caso de que esos políticos accedan efectivamente al cargo. Así es que vamos por más y mejor transparencia relacionada con los candidatos. Que no simplemente nos digan lo que ellos quieren que oigamos, sino que nosotros, ciudadanos responsables, busquemos todos sus antecedentes, sus hojas de vida, su trayectoria, y empecemos a ver cómo han llegado a donde han llegado. ¿Qué han hecho hasta este momento? ¿Qué tienen? Porque de eso se trata. No se trata de votar a ciegas por unos ojos bonitos, por un bien peinado. No. Si vamos a elegir a nuestros representantes, por lo menos cuidemos de elegir a personas que nos representen dignamente, para que después no estemos quejándonos de una asamblea con el 2 o 3% de aceptación. Tarea amplia la que se ha fijado la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Nos ha dado detalles en ese sentido su presidente, Mauricio Alarcón, a quien le agradecemos por haber contestado esta llamada telefónica. Siempre un gusto, Edgar. Un buen día.